¿Cuántos necesitamos oír la voz de Dios? Abra su Biblia en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3. Ahí vamos a estar meditando en esta mañana. Y para los que les gusta tomar apuntes, el título de este mensaje es Mientras tanto. ¿A qué le suena ese mientras tanto? A esperar, ¿cierto? A esperar. Estás en una cita médica y dice, no, el doctor se demoró 1 hora más. Usted dice, ¿y qué hago? Mientras tanto. Ahorita sale de la reunión, llega a la casa y mientras el almuerzo usted dice, ¿y qué hacemos? Mientras tanto. ¿Sabe? Con el paso de la vida he aprendido que una cosa es estar ocupado y otra muy diferente es ser productivo. Hay gente que vive muy ocupada, pero que no es productiva. Y hay gente que le da a uno la impresión como que no hicieran mucho, pero son productivos. Estos días que estábamos haciendo la planeación de la iglesia, esta semana aquí reunidos, orando, escuchando al Señor, evaluando, pues yo pensaba eso, si el Señor regresara hoy o me llevara a su casa y me preguntara, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Realmente fui productivo o no? Porque me temo que algunas personas en ese mientras tanto están desperdiciando el tiempo. Viven muy conectados, hiperconectados a las redes sociales. Y entonces usted los ve ocupados, pero no productivos. Creo que algo nos ha quedado muy claro de la segunda carta a Tesalonicenses y es que Jesucristo regresa y regresa pronto. ¿Cuántos estamos preparados para ese día? Pero la pregunta que surge es, ¿y qué hacemos mientras tanto? Ya nos quedó claro, el Señor va a regresar, pero ¿qué hacer mientras Jesús regresa? ¿Qué hacer? ¿Cómo aprovechar este tiempo? Cuando yo leo y pienso en la vida de Jesús, digo, wow, Jesús fue de los seres humanos el más productivo. Porque su ministerio lo desarrolló en apenas 3 años. Y mire todo el impacto que produjo en 3 años. Y a veces me da vergüenza porque yo ya llevo más de 31 años. Y a veces digo, ¿y qué he hecho? Y Señor, tú en 3 años, mira, transformaste el mundo. Yo leo el Evangelio y veo que Jesús, cada vez que se encontraba con alguien, aprovechaba el tiempo para predicarle, para hablarle del reino de Dios. De hecho, cuando eligió a su equipo de trabajo, pensando en ser más productivo, pues los entrena y los capacita durante 3 años. Pero usted recuerda cuál fue la llamada inicial. ¿A qué los llamó? Por allá en Mateo 4:19 dice, ¿qué les dijo? Vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Los voy a hacer pescador de hombres a cada uno de ustedes. Es decir, les voy a enseñar cómo ganar vidas para el reino de Dios. Y después de 3 años, cuando ya muere, resucita y se va al cielo, les da a ellos un mandato que conocemos como la gran comisión, y les dice, vayan a pescar, vayan y hagan discípulos, vayan a predicar el evangelio. Y ojo con esto, porque ese mandato de Jesús no es una sugerencia, no es una opción. El mandato de Jesús es un mandato, y el mandato de Él es nuestra misión. ¿Qué tal si levanta la mano y dice, su mandato, nuestra misión? Más animado, diga, su mandato, nuestra misión.
Y mire, los cristianos de los primeros siglos la agarraron y la agarraron bien, de una. Porque en el día del Pentecostés, luego de que son llenos del Espíritu Santo, empiezan a predicar por aquí, por allá, los persiguen, los matan. ¿Y qué hacen? Siguen predicando, predicando y predicando. Hasta que llegan a Tesalónica, a donde Pablo funda esta iglesia y a quien les escribió 2 cartas. Y mire lo que yo encontré en Hechos 17:6. Léalo conmigo. Quiero que lea este texto porque es muy importante. Esto habla de cuando Pablo planta la iglesia en Tesalónica. Y mire lo que dice. Pero como no los encontraron, obvio a Pablo, a Silas, a Timoteo, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Grítenlo y léalo. ¿Qué gritaban? Estos que han trastornado al mundo han venido también acá. Oiga, ahí está lo que hicieron estos cristianos, sin poder político, sin poder económico, sin mucha estrategia, pero ¿qué lograron hacer? Trastornar el mundo. Es decir, donde quiera que llegaba un cristiano, seguidor de Jesús, ¿qué producía ese cristiano en ese pueblo? Trastornaba. ¡Wow! Y uno lee el libro de los Hechos y uno queda impactado cómo Pablo y sus colaboradores llenaron el imperio romano a tal punto que lo doblegaron ante Jesús. Y entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿y hoy por qué no pasa eso? Y es una autocrítica. ¿Por qué nosotros mismos vamos y plantamos una iglesia por allá en un pueblo y a veces parece que no pasara nada? Porque esta gente donde llegaba, ¿qué hacían? Y ya tenían fama, ¿no? ¿Qué dijeron? ¡Ah, ahí vienen! ¿Quiénes vienen? Los que trastornan el mundo. ¿Y sabe por qué lo lograron? Porque ellos tenían muy claro que el mandato de Jesús no era una opción. El mandato de Jesús era su misión. Y donde quiera que iba un cristiano, ¿sabe lo que iba haciendo? Iba dando testimonio, iba anunciando el evangelio, iba haciendo discípulos. Y yo creo que en esta generación podemos hacer lo mismo, pero se necesita un ejército de mujeres y de hombres que se levanten para cumplir la misión de Jesús. Habrá alguien en esta mañana que dice, yo quiero ser de ese ejército, porque lo lograron. Entonces la pregunta que quiero responder en esta mañana es, ¿qué hacer mientras Jesús regresa? Hacer plata, viajar por el mundo, ser ricos, poderosos y famosos. Yo le tengo una propuesta más bíblica y más adecuada a lo que es nuestro mandato, su mandato. Y es esta. Mientras Jesús regresa, tenemos que hacer discípulos. Poquitos lo creen, pero al terminar el mensaje mi esperanza es que la mayoría lo crea. Como para irlo convenciendo a su hermano que está al lado, dígale, mientras Jesús regresa, hagamos discípulos. Dígalo, convénzalo, dígale, mientras tanto, hagamos discípulos. Ay, pero pastor, si es que yo trabajo en una empresa, yo trabajo allí, ¿y cómo voy a renunciar? Hey, no. Allí donde Dios te colocó, donde yo probablemente no podré entrar, pero tú ya estás allí. Dios te colocó de manera estratégica para que hagas discípulos. No estás en esta tierra. Jesús no te salvó para que hagas plata. Pues si la puedes hacer, genial, pero mucho mejor si la inviertes en el reino de Dios. Pero recuerda, mientras Jesús regresa, hagamos discípulos. ¿Cuántos quieren hacer discípulos? Yo quiero compartir en esta hora 3 pautas que nos van a ayudar a aprovechar el tiempo mientras tanto que Jesús regresa.
que nos van a ayudar a ser discípulos mientras Él regresa. Vamos con la primera. Mientras Jesús regresa, en primer lugar, y no es nada personal, es así el mensaje, abandone las excusas. A mí me da la impresión que la iglesia de hoy no logró o no logra el mismo impacto que la iglesia del primer siglo porque están llenos de excusas. Y mire, después de 31 años de ser pastor y más de 37 de ser seguidor de Jesús, yo he encontrado que la excusa más barata, más usual, más trillada que usan los evangélicos para no servir al Señor es: no tengo tiempo. Y eso, cuando yo escucho a alguien decir eso, me parece que están irrespetando a los demás. Porque los demás que están sirviendo no son una partida de vagos desocupados. Ellos también están ocupados, pero han entendido algo, que el problema no es que no tenemos tiempo. Tiempo sí hay. El problema es que no lo sabemos administrar. Porque estas personas que están ahí manejando esas cámaras no son vagos, estudian, trabajan, pero ellos aman a Dios y aman tanto a la iglesia que de manera voluntaria vienen a servir a Dios. No es cuestión de que no tengo tiempo. Eso sencillamente es una excusa. Otra excusa que gente es experta en colocar es que no estoy preparado. Es que a mí me falta. No, yo necesito ir al seminario bíblico, tomar la licenciatura, la maestría y ahí sí. ¿Sabe cuándo va a estar preparado? Nunca. Otra excusa es que todavía tengo muchos errores. Si estás esperando servir a Dios cuando no tengas errores, noticia, no vas a servir a Dios nunca. Quien les está hablando hoy está aquí no porque sea la mata de la perfección, sino sencillamente porque yo he entendido que a pesar de mis errores, el poder de Dios es lo más importante. Esto no se trata de mí, se trata de Él. Pero hay otros que no sirven es por pura y física desobediencia. Porque literalmente, y perdónenme la expresión muy colombiana, no se les da la gana, no quieren. Tienen el tiempo, tienen la forma, pero no se les da la gana. Hay otros que no lo hacen porque creen, no, es que esa no es mi misión. Mi misión no es hacer discípulos, mi misión es tocar el piano, mi misión es cantar, mi misión es hacer aquello, mi misión es lo otro. No, la misión que todo cristiano tiene, incluido el que está hablando, es predicar y hacer discípulos. Y tenemos que hacerlo sí o sí. Otros peor, la excusa que colocan, ¿sabe cuál es? Para eso yo pago, para eso yo doy diezmos y ofrendas, para que usted lo haga, pastor. Para eso se le da a los misioneros que están por allá en el mundo musulmán, para eso se les da la plata. ¡Ey, no! Esa no es. Esos son sencillamente excusas. Y déjame decirte, tú haces parte de una iglesia misionera. ¿Y por qué somos una iglesia misionera? ¿Porque tenemos un comité de misiones? No, aunque lo tenemos. ¿Porque gran parte de nuestro presupuesto se invierte para la difusión del evangelio en otros lugares? No, aunque lo hacemos. ¿Por qué somos misioneros? ¿Porque patrocinamos misioneros en mundos complicados? No. ¿Sabe por qué? Porque creemos que cada creyente es un misionero. Y solo por si acaso recuérdele a su hermano, dígale, tú eres un misionero. Ay, no, yo no soy misionero, yo no voy a ir al África ni a la India, yo no voy a ir a Indonesia. No, es que tu campo de misión es la universidad, la empresa, el negocio, el taxi, el carro. Allí donde Dios te colocó, allí tienes que cumplir una misión. Y tu misión es mostrar a Cristo con tu vida, anunciar el evangelio y hacer discípulos hasta que Cristo venga. No más excusas.
No más excusas. Mire, llevo 31 años desde que era un jovencito aquí y conozco personas a las que Dios ha llamado al ministerio, que hoy deberían ser pastores, misioneros en algún lugar, pero ¿sabe por qué no lo han hecho? Pastor, es que los niños están pequeños. Excusa. Pasó la vida. Y ahora, pastor, están en plena adolescencia, eso es muy tenaz. Usted sabe. Pasan los años y ahora están en la universidad. No, pastor, eso es tenaz. Pagar universidad. Y ahora, pastor, se van a casar. El nido vacío. Ok. Y ahora, tuvieron hijos y me toca cuidar los nietos. Arrepiéntase. Tanta excusa, tanto pero. No, tenemos que servir al Señor. Tenemos que predicar sin dar más excusas. ¿Sabe por qué yo estoy aquí hoy como cristiano y por qué predico? Porque hace más de 37 años a una mujer se le ocurrió decirme que solo había un camino para llegar a Dios. Y este mensaje es totalmente impopular, porque esta sociedad es incluyente. No, todos los caminos van a Dios. Todos los que se mueren van para el cielo. No importa en lo que tú creas, mentira. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, va al Padre sino por Cristo. Y el apóstol Pedro dijo: porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Tú tienes que entender esto. La gente donde tú te relacionas tiene que entender: no hay otro camino. Por eso decidí ser cristiano y por eso predico a Cristo, porque es que el evangelio es excluyente e intolerante, y un día nos van a perseguir por eso. Es excluyente, solo hay un camino. Por eso, por favor, deje las excusas. No más excusas. Segunda pauta. La segunda pauta es que mientras Jesús regresa, aproveche los recursos. Y algunos le están mirando y diciendo: pastor, ¿y la Biblia? Usted dijo que Tesalonicenses 3, ya voy para allá. Que será como la introducción. Ahora sí vamos al mensaje. Capítulo 3, mira el versículo 1. Pablo dice: por último, hermanos, oren por nosotros, para que seamos prosperados, tengamos mucha plata, seamos ricos y famosos y poderosos en el... ¿Sí? ¿Qué dice? Oren por nosotros, ¿para qué? Para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. ¡Wow! Y miren quién está pidiendo oración, nada menos que el apóstol Pablo, que uno diría: ese Pablo que necesita oración. Pero Pablo dice: por favor, oren. Y este es el primer recurso que tú y yo tenemos para cumplir la misión, y es el recurso de la oración. Porque en tu diario vivir te vas a encontrar con gente que con solo mirarlos, ¿qué te dicen? A mí de eso no me hable. Y el evangelio para mí nada, no me hable. Probable que no puedas hablarle y compartirle, pero hay algo que esa persona no puede impedir, y es que tú empieces a orar. Y déjame decirte, la oración cambiará ese corazón de piedra por un corazón de carne. La oración romperá cadenas, quitará vendas. La oración colocará en ellos el anhelo para conocer a Cristo. Por eso Pablo dice: oren por mí. Me gusta como dice la Reina Valera, dice: oren para que la palabra de Dios corra
y sea glorificada. Y a mí que me gusta correr, pues pienso en eso. O sea, la palabra de Dios, ¿qué hace? Corriendo. Y en el primer, segundo y tercer siglo, ¿qué hizo la palabra? Correr. Pero ahora, ¿cómo está la palabra? Me parece que está gateando. O de repente cojeando. ¿Por qué cojea y por qué gatea la palabra? Porque usted cojea y usted gatea. Porque la palabra de Dios, ¿a través de quién va? Pues a través de nosotros. Y ese es el segundo recurso que tenemos, y es la palabra de Dios. Porque es que la tarea nuestra no es convencer a la gente. Yo no estoy para convencer a nadie. Yo no estoy aquí de pie hoy tratando a ver si viene gente nueva, la voy a convencer. Y si usted está ahí como protegido, yo vine porque fulano me invitó, pero a mí no me van a convencer. Tiene razón, yo no te voy a convencer, pero estás en problemas porque estás oyendo el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Y esa palabra es semilla, y esa palabra tarde o temprano dará fruto para la gloria de Dios, porque es la palabra por medio de la cual Dios creó todo, creó el universo. Es una palabra viva, es una palabra que no vuelve vacía. Y ese es el recurso que tenemos. Y a mí me preocupa mucho, porque lo que yo veo en nuestra sociedad hoy es que las mentiras, el engaño y las ideologías parece que van, que corren, corriendo por los colegios, corriendo por las universidades, corriendo en el gobierno, corriendo en los medios de comunicación. La gente ya está creyendo esas mentiras. Y déjeme decirle, la única forma para que esas mentiras se minimicen es que usted y yo proclamemos la palabra de Dios tan fuerte o más fuerte como ellos proclaman la mentira. Porque si no lo hacemos, ¿sabe quién va a ganar esta carrera? La mentira. Tenemos que proclamarla. El punto aquí es que Pablo dice, tenemos que anunciar el evangelio. Tenemos que hacerlo. Y hay otro recurso que aquí está implícito, y es el recurso de la iglesia. Hay gente que hoy en día pretende ser cristianos sin iglesia. Y déjeme decirle, eso es lo más antibíblico que hay. Si usted es verdadero cristiano, tiene que estar conectado a una iglesia local. Ay, pero pastores, que las iglesias son imperfectas. Yo quiero defender la que yo conozco, que es esta, la que por la gracia de Dios planté. Y con modestia, pero tengo que decirlo, señoras y señores, esta es una iglesia perfecta. Esta es una iglesia perfecta. Sí. Es una iglesia perfecta para gente imperfecta como tú y yo. Es una iglesia perfecta para gente que batalla contra la tentación y contra el pecado. Es una iglesia perfecta para aquellos que quieren cambiar en su carácter, para aquellos que quieren mejorar su matrimonio. Esta es la iglesia perfecta. Así que esta es la iglesia donde Dios lo colocó. Y usted tiene que valorarla. ¿Por qué? Porque en esa tarea de pescar a otros, de ganar a otros, necesitamos la iglesia. Porque habrá un punto donde no tendremos todas las respuestas, pero ¿qué podemos decirle? Te invito a mi grupo de crecimiento. Te vamos a reunir allá en la casa del señor Orminzo, camine, allá dan tinto y todo, camine, y usted va a esa reunión y entonces lleva al amigo. O si no, le va a decir, lo invito a que se conecte por YouTube, por Facebook, y escuche la palabra de Dios. O lo invito, la iglesia es una bendición. Gloria a Dios por el invento de la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo, y cuando Cristo venga, viene por la iglesia. Este es un recurso poderoso donde nos podemos animar unos a otros. Mire en el versículo 2 lo que dice Pablo, 3:2. Dice, oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos
tienen fe. Grabes esto en la cabeza. Siempre que querramos llevar el evangelio a algún lugar, Satanás va a levantar gente perversa y malvada. Siempre. Cuando usted diga en la empresa, listo, después de este mensaje voy a empezar a dar testimonio, voy a empezar a hablar, ahí se va a levantar gente que lo va a atacar. Y por eso que dice Pablo, por favor, hermanos, oren. Oren para que Dios nos guarde de esta gente. Porque cuando uno mira la historia de Pablo, al pobre Pablo lo metieron en la cárcel. ¿Y por qué razón? Por predicar. Era gente malvada y perversa. ¿Y sabe qué es lo triste? Que a veces los malvados y perversos que utiliza Satanás son gente que un día caminó con nosotros. Son gente que utiliza sus talentos porque los tienen y sus habilidades con un solo fin. ¿Cuál es? Tratar de dañar y de destruir la obra de Dios. Qué peligro en el que se están metiendo. Hay un líder de nuestra iglesia que llama a esa clase de gente chulos, buitres. Porque ¿qué hacen los chulos? ¿Qué buscan siempre? Carroña. Entonces son los que están viendo quién pecó por aquí, quién falló, quién se equivocó. No para ir a restaurarlo, no para ir a ayudarlo, no para ir a levantarlo, sino para ir y desbaratarlo, calumniarlo de manera muy camuflada. Yo le digo a esas personas, las amo, las perdono y se las entregué al Señor, y más les vale que se arrepienten, porque el día que Dios les pase factura, ay, ay, ay. Pero contra todo eso luchamos. Hay una tercera pauta. ¿Qué hacer mientras tanto? ¿Qué hacer mientras Jesús regresa? Avance con amor y perseverancia. Porque esto es tan complicado que a veces a uno le dan ganas es de tirar la toalla, decir, no más. Pero mire lo que dice Pablo. Este texto me parece lindísimo. Mire el versículo 3. Dice, pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Después de que Pablo dice, oiga, hay gente mala y perversa, hay gente así, que dice Pablo, pero la buena noticia es que aunque hay gente que te va a traicionar, y aunque hay gente que te va a fastidiar la vida, y aunque hay gente que se va a levantar para hacerte daño, y que si caes van a hacer una fiesta porque caíste, la buena noticia es que el Señor es fiel. Tenemos un Dios fiel, un Dios que nunca falla, un Dios que no abandona, un Dios que, como dice Pablo, que aunque fuéramos infieles, Él se mantiene fiel. Y mira cómo sigue diciendo Pablo, versículo 4. Confiamos. Pablo no está derrotado, asustado. ¿Qué dice él? Confiamos en el Señor que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. ¿Y qué fue lo que les enseñó Pablo? Pablo estuvo en Tesalónica por mucho 3 semanas porque lo querían matar y le tocó huir, lo echaron de la ciudad. Pero ¿qué les enseñó Pablo antes de irse? ¿Qué cree que les dijo a ellos? Muchachos, yo me voy, pero ustedes tienen una misión. ¿Cuál es? Prediquen, hagan discípulos, den testimonio, muestren a Cristo en su manera de vivir. ¿Y qué dice aquí Pablo? Yo confío en que ustedes lo van a seguir haciendo. Y déjeme decirle, esa es la confianza que me tiene hoy aquí de pie, porque yo creo que la gran comisión será un pueblo que cumple y seguirá cumpliendo el mandato de Dios de hacer discípulos y de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Lo seguirán haciendo, lo van a hacer. Y en el versículo 5 Pablo dice esto, póngale cuidado. Que el Señor, es una oración, que el Señor los lleve
a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Mira esas dos cualidades importantes. ¿Cuáles son? Amar y perseverar. En esta tarea de pescar hombres, de hacer discípulos, si hay algo que tiene que caracterizarlo a usted y a mí es el amor. Pero pastor, es que ese compañero de trabajo, que fulano me trata mal. Mira, la gente a través de la presión solamente va a sacar lo que hay en ti. Y si en ti lo que hay es amor, ¿qué va a sacar? Aquellos que viven llenos de odio, de amargura, ¿qué están mostrando? ¿De qué están llenos? Mire, no permita que nada ni nadie le cambie el corazón. A usted y a mí nos tienen que conocer porque somos personas llenas de amor. Pero no solamente amor, ¿qué más dice? Perseverancia. Porque es que uno a veces tiende a decir, ya no más. ¿Quieres cambiar a tus hijos? Dos claves, ¿cuáles son? Amor y perseverancia. ¿Quieres cambiar tu matrimonio? Dos claves: amor, perseverancia. ¿Queremos cambiar esta comunidad donde Dios nos ha colocado? ¿Qué tenemos que hacer por esta comunidad? Amarla y perseverar. Sí, amén. Yo amo esta linda localidad donde Dios me colocó. A veces la gente habla peste, yo digo, este es el mejor lugar. De hecho, de cariño lo llamo The Beautiful Garden, que traducido es patio bonito. Aprendan, ¿no? Cuando le pregunten, ¿dónde vives? En Beautiful Garden. Ay, ¿dónde queda eso? Por allá en el suroccidente de Bogotá. Hermanos, amados, tenemos que avanzar. Tenemos una misión que cumplir y tenemos que avanzar con amor y perseverancia. Permítame terminar con una historia. ¿Le gustan las historias? Las del pastor son flojas, ¿cierto? A ratos, pero bueno. Esta historia trata de un grupo llamado los pescadores. Así se llamaban. Era un grupo de personas que vivían en un lugar rodeado de mucha agua y, por cierto, de muchos peces. Este grupo, semana tras semana y mes tras mes, se reunían. Se reunían para hablar de su misión. ¿Y cuál era su misión? Pescar. Hablaban de la abundancia de peces que había a su alrededor y también de cómo podían llegar a ser pescadores efectivos. Cada año defendían la doctrina correcta en cuanto a lo que era un pez, un pescador y la pesca. De hecho, esta gente lo hacía con una tenacidad, pero había un problema. No salían a pescar. Pero aún así construyeron grandes edificios y a esos edificios los llamaron la sede de los pescadores. Se dice que sus lemas más sonoros eran: toda persona es un pescador y todo pescador debe pescar. Aún así había algo que no hacían y era salir a pescar. Nunca iban. Pero se cuenta que organizaron una junta directiva. Y obvio, en esa junta directiva estaban los profesionales, expertos en hablar sobre pesca. Definían lo que era pesca, lo que era pescador, lo que era un pez. Proponían métodos efectivos para pescar. Promovían la organización de comités en cada ciudad para que se llevara a cabo el proyecto. Pero había un problema con toda esta estructura y es que nunca iban a pescar. Pero aún así construyeron un centro de entrenamiento para pescadores. En ese centro de entrenamiento empezaron a desviarse.
Y ya no hablaban de cómo pescar, sino hablaban de las necesidades de los peces. Cómo hacer para entretener los peces. Cómo hacer para engordar los peces. Cómo ayudarlos en su necesidad psicológica a los peces. En fin, se dice que los profesores de ese lugar eran doctores con PhD, expertos en pescadología. Pero había un problema: no salían a pescar. Pero aún así se cuenta que escribían libros y publicaban libros de todos los tamaños y colores para hablar sobre la pesca. Es más, hasta organizaban congresos. Y se cuenta que en uno de esos congresos un joven fue. Y fue tan impactado por ese congreso que al otro día salió a pescar y agarró 2 tremendos peces. Cuando los directivos se enteraron, lo llamaron y le dieron una tremenda placa. Lo honraron, lo homenajearon y le organizaron una gira para que fuera pueblo por pueblo contando su testimonio de cómo había logrado pescar. Lo triste es que el único que pescaba dejó de pescar. Y podría contarles esta historia, pero tiene un final muy triste, así que la voy a dejar ahí. La pregunta es para nosotros: ¿qué estás haciendo mientras esperas el regreso de Cristo? Él nos dejó una orden, un mandato: vayan, pesquen, vayan, hagan discípulos. Le pregunto, ya hoy, 19 de noviembre del 2023, ¿cuántas personas pescaste para el reino de Dios en este año? Si hoy el Señor te llamara a cuentas, tal vez has estado muy ocupado, pero no has sido productivo. Tu prioridad en la tierra no es hacer plata, no es tener casas y carros y viajar por el mundo. Eso no es pecado, y si puedes hacerlo, hazlo. Pero recuerda, tu prioridad número 1 es pescar almas, ganar a otros para Cristo. Y solo por claridad le digo, no salga del culto a comprar un anzuelo y que el otro domingo me traiga aquí a su marido: pastor, lo logré pescar. No, por si acaso no es eso. Cuando hablo de pescar hombres, de pescar personas, de hacer discípulos, es que con tu vida muestres a Cristo. Y que cuando haya la oportunidad, anuncies el evangelio. Que donde quiera que vayas, vayas compartiendo este mensaje. Que allí donde Dios te colocó, que yo no puedo ir, pero que tú estás, hagas discípulos. En esta semana tuve que quebrantarme porque los hermanos de comunicaciones publicaron un cortico video de lo que yo prediqué, y en los comentarios había un señor taxista, usted lo puede ver ahí en la página de la Gran Comisión, y decía: hola pastor, soy fulano de tal, no sé si me recuerde más o menos, soy el taxista que lo llevó en Villavicencio. Está siguiendo nuestra página, ahora es cristiano. Pero ese día que le hablé, porque me dijo: ¿para dónde vas, señor? Le dije: a la iglesia tal. Ah, usted es de esos, esa gente es una ladrona, esa gente es esto, aquello, lo otro. Y yo le dije: mira que yo conozco muchos taxistas. ¿Y usted qué puede decir de los taxistas? ¿Todos son ladrones corruptos? Digo: no, señor, son una pequeña minoría que daña al gremio. Le dije: exactamente. ¿En los pastores ocurre? Igual, la inmensa mayoría son gente íntegra, honrada, que sirve y ama a Dios. El punto fue que en medio de la conversación un poquito acalorada, le terminé hablando de Cristo y oré por él. Y él en el Facebook, usted lo puede ver ahí en el Facebook de la Gran Comisión, agradeciéndome
por las oraciones. Le entregó su vida a Cristo. Lo más importante que tú puedes hacer en esta tierra es pescar vidas, ganar a otros para el Señor. Porque cuando tú y yo lleguemos al cielo, porque vamos a ir por gracia, no nos va a decir: ¿cuánta plata conseguiste? ¿Qué tan poderoso fuiste? ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿Cuántos discípulos, cuántos peces pescaste? Colóquese de pie, vamos a orar. ¿Qué hacer mientras Jesús regresa? ¿Qué hacemos mientras tanto? Predicar. Mientras tanto que estás en la universidad, predica. La meta no es el título, la meta es hacer discípulos. Que cuando te gradúes diga: tengo el título. ¿Y sabes qué tengo? Discípulos. La meta en la empresa no es ganar plata. Pagar el apartamento. Pagué el apartamento. Diga: sí, pagué el apartamento, pero en ese proceso tengo discípulos. Esa es la meta. Por eso, hermanos, no más excusas. Ay, pero es que ocurre que por aquí, que por allá. No más. Puede que no todos se conviertan, pero todos necesitan oír el evangelio. Tu tarea y la mía es esa: predicar. Yo creo que podemos trastornar este mundo, pero yo solo no puedo. Tú tienes que ayudarme. Tú tienes que hacer tu parte. Allí donde Dios te colocó, tú tienes que hacer tu parte. Tienes que ser luz, tienes que brillar. Y guarda esta frase en tu corazón: para esta generación transformar, el evangelio debemos anunciar. ¿Por qué la iglesia del primer siglo trastornó el mundo? Porque todos, no unos, todos, ¿qué hacían? Predicaban y daban testimonio.